El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Juan capítulo 11. Bueno, muchas son las veces donde pareciera que Dios hiciera las cosas al revés de lo que habría que hacerlas, ¿no? Cada uno de nosotros pensamos, analizamos y en base a eso actuamos. Y es allí donde nosotros, bueno, reflexionamos, tal vez aún reflexionamos en oración, ¿no? Oramos al Señor y estamos pensando sobre una determinada situación y bueno, decimos tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y bueno, estamos casi seguros de que es lo correcto, ¿no? Pero el Señor, cuando empiezas a actuar, pareciera que está en contra de nosotros, ¿no? Pareciera que nosotros estamos recontra equivocados o el Señor está haciendo las cosas justamente lo opuesto a lo que planificamos, ¿sí? Para que lo podamos ver mejor, vamos a leer el texto. Capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y de María su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Sí? Lázaro se enfermó. Entonces las hermanas hacen lo correcto. Van a llamar a Jesús para que el Señor viniera y lo sanara, ¿sí? Ellas eran amigas de Jesucristo, sabían que el Señor sanaba, había sanado a tanta cantidad de enfermos. Ellas estaban seguras, esto no va a pasar a mayores, porque somos amigos de Jesús, ¿no? Somos amigos del Señor, aquel que ha sanado tanto. Entonces, bueno, es realmente una bendición tenerlo cerca. Él va a hacer lo que haya que hacer, ¿no? Esa es la reflexión de las hermanas, la cual era realmente lógica, correcta. Y he aquí el que amas está enfermo, dice versículo 3. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro, y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y ahí es donde no entendemos, ¿no? Jesucristo recibe la noticia: vení porque Lázaro está enfermo. Y Jesús dice: bueno, esta enfermedad no es para muerte. Se quedó 2 días más ahí. ¿Qué pasó? Cuando llegó a ver a Lázaro, Lázaro estaba muerto. Se había muerto de la enfermedad. Imagínense la desazón de las hermanas, ¿no? Nosotros le pedimos a Jesús que viniera. Jesús no vino y Lázaro falleció, Lázaro murió. Cuando llega Jesús y habla con las hermanas entendiendo que él era Dios, le reprochan, pero no con un reproche fuerte, sino casi con un dolor en el corazón, ¿no? Diciendo: te pedimos que vinieras, ¿sí? Te llamamos para que vengas. Y Jesús lo que hizo fue resucitar a Lázaro. Esa era la idea del Señor, mostrar a través de esta situación que había sido altamente dolorosa, mostrar su gloria, mostrar su grandeza. Si Él lo hubiera sanado a Lázaro, era una sanidad más de todas las que había hecho, pero resucitar a Lázaro luego de 4 días de haber muerto era realmente un milagro totalmente diferente, era un milagro único.
Y de hecho, una vez que Lázaro estuvo resucitado y los invitaban a la gente a comer, la gente iba a comer no por la comida, sino para ver a Lázaro, el que había muerto y resucitado. Era una situación que atrajo a mucha gente para creer en Jesucristo. Muchos, a causa del milagro de Lázaro, creyeron en Jesús como Mesías y como Salvador. Ahora, el Señor sabe todas las cosas. Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sin embargo murió. Porque el Señor estaba hablando de lo que Él va a hacer. Cuando nosotros enseñamos de que el Señor está en control de todas las cosas, es porque Él tiene una planificación distinta y Él está haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus pensamientos. Y siempre la manera de ver de Dios trae beneficios inigualables al reino del Señor y a nuestras vidas también. El Señor no nos abandona, no abandonó ni a María ni a Marta, que eran las hermanas de Lázaro, sin lugar a duda. Fue un momento difícil la que ellas vivieron morir a su hermano, lo enterraron a su hermano, pero luego el Señor lo resucita, hace sacar la piedra del sepulcro y lo llama desde allí, mostrando su gloria y su poder. Muchas son las veces, mis hermanos, que el Señor obra de esa manera. Pero tenemos que decir que cuando el Señor actúa así es porque la gloria del Señor va a manifestarse de manera sobrenatural. Va a ser muy grande la gloria de Dios. Bueno, porque nos acordamos el caso de Gedeón también, ¿sí? Tiene que enfrentarse a un ejército numerosísimo, más de 100.000 personas había allí en el ejército enemigo y él tenía 35.000 hombres para pelear y el Señor le dijo, no, con estos no, hay muchos que tienen temor. Y entonces el Gedeón dijo, bueno, el que tenga miedo levántese temprano y váyase. Quedaron 10.000 y el Señor dijo, son muchos. ¿Cómo muchos? Son 10.000 contra más de 100.000. ¿Cómo mucho, no? Pareciera como que el Señor está haciendo las cosas contrario a lo que nosotros pensamos. No, necesitamos como 100.000 y vos querés que se vayan de los 10.000. Sí, el Señor dijo, no, esto no, quédate con 300. Con 300 yo voy a salvar a Israel. Gedeón iba a la muerte segura con este razonamiento, ¿no? Y los 300 que iban con él también iban a morir. Si humanamente pensaban las cosas, lo mejor hubiese sido que se despidiera de su familia porque no los iba a ver nunca más. 300 contra más de 100.000. Sin embargo, el Señor le dio la victoria de una manera sorprendente. Y todavía en la Biblia, ¿no? Aún en el Nuevo Testamento, se recuerda la victoria de Madián, la victoria de Gedeón. Cuando el Señor obró con 300 contra un ejército numerosísimo. Cuando el Señor levantó de los muertos a una persona que había fallecido hace 4 días. Bien le dijo la hermana, hiede ya está descompuesto. Si sacamos la piedra vamos a sentir el olor del muerto. No la saquemos. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor. ¿Creer en qué? Creer en que el Señor es poderoso para obrar a la manera de Dios, no a nuestra manera, no con nuestra lógica, no con nuestra planificación. Somos nosotros los que de alguna manera pensamos que las cosas tienen que ser de tal o cual forma, pero el Señor cuando quiere hacer las cosas grandes, Él lo hace y no necesita nuestra lógica. Cuando miramos la palabra, cuando leemos los testimonios en las Escrituras, siempre está la cuota milagrosa del Señor, pero a la vez está la cuota irracional. Cuando Jesús fue a hablar con la mujer samaritana, ¿quién podía pensar que esa mujer iba a traer a todo el pueblo? Que una mujer que iba a deshora porque se avergonzaba de todas las otras mujeres, era una mujer que había cambiado de marido muchas veces y las demás no veían con buenos ojos esa actitud de esta mujer.
hoy podríamos decir una mujer muy, muy ligera, muy fácil. Y entonces todas las demás mujeres, bueno, allí tratándola no bien, quizás se había quedado con algún marido de ella. Realmente la situación era altamente engorrosa, por eso ella iba a deshora. Jesús fue en el momento que ella iba, porque no había nadie más que ellos dos. Le habló de la palabra y esa mujer fue tocada por el poder de Dios. Fue al pueblo que la rechazaba y los trajo para conocer al Mesías. Otra vez, un milagro irracional. Mi hermano y amigo, en este día probablemente esté necesitando un milagro, pero no lo pienses al milagro, créelo al milagro. Cree que el Señor tiene poder para hacer el milagro y tiene también la planificación para llevar a cabo ese milagro. Muchas veces nuestra planificación no tiene nada que ver con la del Señor, sin embargo, siempre Él muestra su gloria, su poder, y todos nosotros, luego del milagro, luego del obrar del Señor, levantamos nuestras manos y lo alabamos, porque Dios es grande y poderoso. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos en este día, Señor, y si hay personas aquí que necesitan un milagro, Señor, que lo reciban ahora. Yo oro para que ese milagro venga, pero a tu modo, Señor, a tu forma, como a ti te agrada, como tú quieres, Señor, como es tu voluntad. Señor, en el nombre santo y poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.